Quiero compartirles una experiencia muy personal que jamás le he contado a nadie. Es un tema delicado y difícil de expresar, ya que involucra a un miembro de mi familia muy cercano e importante para mí, mi sobrino. Por esta razón, prefiero mantenerme en el anonimato. Dicho esto, comenzaré a narrar mi historia con el único propósito de generar conciencia en las personas que tienen hijos, para que sean cuidadosos con las señales de alerta y evalúen las consecuencias de sus actos. Esto ocurrió en Argentina. Vengo de una familia pequeña, solo éramos mi madre, mi hermana menor y yo, ya que mi padre nos abandonó cuando mi hermana apenas tenía unos meses de nacida. Tengo pocos recuerdos de él, pero eso es otro asunto. Hace unos años, mi hermana y su esposo murieron en un accidente de auto, dejando huérfano a su hijo de apenas 9 meses. Esa noche, lo habían dejado al cuidado de mi madre, ya que asistirían a una boda en la playa, a una hora de la ciudad donde vivían. En el trayecto ocurrió la tragedia. La noticia nos destrozó a todos. Mi madre cayó en una depresión tan profunda que incluso tuvo que ser internada. Los médicos me dijeron que ella no estaba en condiciones, ni físicas ni emocionales, de cuidar a un bebé, por lo que prácticamente yo era la única opción. El esposo de mi hermana no tenía familiares cercanos, solo un hermano del que no se sabía nada desde hacía años y al que nunca conocimos. Acepté obtener la tutela del niño, aunque sabía que sería complicado. Soy madre soltera y en ese momento mi hija tenía apenas 3 años. Su padre, al igual que el mío, nos había abandonado cuando ella era un bebé. Ahora, además de ser completamente responsable de ella, tenía a otra pequeña vida a mi cargo, alguien a quien no podía fallarle. Cuando por fin el bebé llegó a casa, lo acosté en la cuna que había sido de mi hija. Afortunadamente, aún la conservaba. También instalé una cámara de vigilancia en su habitación, la misma que usaba con mi hija cuando era más pequeña. Así me sentía más tranquila, pues podía vigilarlo durante la noche. Sin embargo, las cosas en la casa comenzaron a cambiar. Todo empezó a volverse extraño, inquietante. No encuentro otra manera de describirlo. Mi hija comenzó a decirme que le tenía miedo a su primito. Al principio pensé que podía tratarse de celos, ya que estaba acostumbrada a ser la única niña de la casa y a recibir toda mi atención. Pero pronto noté que no era eso. Una noche, estábamos viendo una película infantil en mi habitación mientras el bebé dormía en la suya, o al menos eso creía yo, pues lo había acunado hasta que se quedó dormido. De repente, escuchamos una voz masculina afuera de nuestro cuarto. Era una voz adulta que decía, «Sáquenme de aquí». Salté de la cama, alarmada. Pensé que alguien se había metido en la casa. Mi hija comenzó a llorar y se escondió bajo las cobijas, rogándome que no saliera. Sentí miedo, pero sabía que debía ir por el bebé, que estaba solo en la habitación contigua. Con el corazón acelerado, salí a revisar. Corrí hasta el cuarto del bebé y lo encontré sentado en la cuna, mirándome fijamente. No emitía ningún sonido, no lloraba ni actuaba como un bebé normal. Su mirada era inquietante, inexpresiva. Sentí un escalofrío recorrerme al verlo y, por un instante, me odié a mí misma por temerle a mi propio sobrino, que apenas tenía 9 meses. Después de asegurarme de que el bebé estaba bien, revisé toda la casa en busca de un intruso. Sin embargo, no encontré nada fuera de lugar. Todas las puertas estaban cerradas con llave y las ventanas tenían rejas. No había señales de que alguien hubiera entrado. Todo estaba normal. Regresé a mi cuarto, donde mi hija seguía temblando de miedo. «Hay alguien malo en la casa», me susurró con la voz entrecortada. Traté de calmarla asegurándole que no había nadie más, que había revisado todo y que estábamos seguras. Pero ella insistía, «Hay alguien con nosotras». Cuando logré que se durmiera, decidí revisar la grabación de la cámara en la habitación del bebé. Avancé hasta el momento en que escuchamos aquella voz y lo que vi me dejó helada. En la pantalla, mi sobrino dormía plácidamente hasta que, de la nada, abrió los ojos. Luego, empezó a moverse y, en el momento exacto en que la voz se escuchó en nuestra habitación, sus pequeños labios también se movieron. Me negué a creerlo. No podía aceptar que el bebé hubiera pronunciado aquella frase con voz de adulto.
Me invadió el pánico. ¿Estaba perdiendo la razón? Para asegurarme, le mostré el video a mi mejor amiga, quien es como una hermana para mí. Ella también quedó impactada. Era evidente que la voz parecía salir del bebé. Me aconsejó llevarlo al pediatra, ya que su comportamiento no era normal, no lloraba, no balbuceaba, no reaccionaba como un niño de su edad. Seguí su consejo y lo llevé al médico de mi hija. Tras un chequeo, me dijo que el bebé estaba completamente sano, que no tenía nada de qué preocuparme. Pero cuando le describí su comportamiento, se quedó sin palabras. No pudo darme una explicación lógica. Los días pasaron y mi hija seguía evitando a su primo. Lo miraba con miedo, como si fuera algo más que un niño. Mientras tanto, cosas extrañas ocurrían en la casa. El niño crecía, pero su comportamiento no cambiaba. No jugaba con juguetes, no sonreía, no mostraba interés en caricaturas ni en nada propio de su edad. A veces, por las noches, se sentaba en la cuna, en completo silencio, mirando fijamente un punto en la pared. Las cosas se fueron tornando cada vez más perturbadoras. No era solo la sensación de incomodidad, era algo más. Algo que parecía seguirnos a todas partes. Conforme creció, su conducta se volvió aún más extraña. No expresaba emociones, no lloraba, no mostraba empatía. Incluso los animales reaccionaban con miedo ante su presencia. Una vez, lo encontré en el patio sosteniendo un pájaro muerto. Sus manos estaban manchadas de sangre, pero su rostro estaba en calma. ¿Qué hiciste?, le pregunté con el corazón encogido. Se cayó del árbol, respondió con absoluta indiferencia. La sensación de peligro fue creciendo con los años. Hasta que un día, todo explotó. Mi sobrino fue arrestado por asesinato. Mató a un hombre sin motivo aparente. Cuando la policía entró en su departamento, encontraron símbolos extraños en las paredes, velas negras y un cuaderno lleno de frases perturbadoras. Pero lo peor de todo fue una de sus últimas anotaciones. Aquí no termina, tía. Él vendrá por más. En especial por tu hija. Desde ese día, vivo con un miedo que no puedo explicar. Intento seguir adelante, pero en lo más profundo de mi ser, sé que esto no ha terminado. Desde aquel día, la sensación de miedo nunca me ha abandonado. Nos mudamos de ciudad, cambiamos de casa, intentamos alejarnos de todo lo que alguna vez estuvo relacionado con mi sobrino. Quería darle a mi hija la oportunidad de vivir sin el peso de esos recuerdos, de sentirse segura, de no estar bajo la sombra de algo que nunca debió tocar nuestras vidas. Pero incluso con la distancia, la incertidumbre sigue acechándonos. Con el tiempo, intenté convencerme de que todo lo que ocurrió tenía una explicación racional. Que quizá mi sobrino tenía algún trastorno no diagnosticado. Que todo lo que vivimos fue el resultado de una acumulación de traumas, coincidencias y suposiciones. Pero en lo más profundo de mi ser, sé que hay cosas que escapan de la lógica. Sé que algo más estuvo siempre con él. Han pasado años desde el juicio. Nunca volví a verlo. No porque no pudiera, sino porque no quería. No tenía nada más que decirle. Tampoco él intentó comunicarse conmigo. Es como si nunca hubiera existido una conexión real entre nosotros, como si, desde el principio, yo solo hubiera sido una espectadora de algo mucho más grande que mi capacidad de comprensión. Lo que más me atormenta es la última frase que encontré en su cuaderno. Aquí no termina, tía. Él vendrá por más. En especial por tu hija. Hasta hoy, esas palabras resuenan en mi mente como un eco que no se apaga. Hay noches en las que me despierto sintiendo que alguien me observa. A veces, la puerta de mi habitación amanece entreabierta, aunque sé que la cerré antes de dormir. Otras veces, escucho susurros en la oscuridad, como si alguien estuviera hablando a solas en otra habitación. Mi hija también ha cambiado. Aunque intenta vivir con normalidad, sé que hay cosas de las que no habla, cosas que sigue viendo o sintiendo. Nunca menciona a su primo. Nunca pregunta por él. A veces la veo rezando en silencio, aunque nunca antes fue religiosa. Otras veces la encuentro con la mirada perdida, como si su mente estuviera en otro lugar.
El miedo se ha convertido en una sombra que nos acompaña. No sé si alguna vez podremos librarnos de él. No sé si realmente logramos escapar de lo que vivió en nuestra casa. Porque hay noches en las que, en medio del silencio, escucho una voz que susurra: sáquenme de aquí. Y sé que, donde sea que esté, él todavía no está solo. Después de aquella última frase, sáquenme de aquí, todo en mi vida cambió por completo. Trato de seguir adelante, pero es difícil cuando el pasado se niega a soltarte. A veces, incluso en plena luz del día, siento que algo me observa. Es una sensación helada, como si una sombra invisible permaneciera justo detrás de mí, acechando. Mi hija, aunque ha crecido y parece llevar una vida normal, nunca ha sido la misma. No habla de aquellos años ni menciona a su primo. Evita los temas relacionados con él o cualquier cosa que tenga que ver con lo paranormal. Pero hay noches en las que me despierto y la escucho llorar en su habitación. Cuando entro a verla, está sentada en la cama, abrazando sus rodillas, con la mirada perdida en la oscuridad. Mamá, él está aquí, me susurró una vez. Le pedí que me explicara qué veía, qué sentía, pero solo negó con la cabeza y se tapó con las cobijas. Como si temiera que hablar de ello le diera más poder. Intenté ignorar las cosas extrañas que seguían ocurriendo. Puertas que se abrían solas, objetos que cambiaban de lugar, susurros en la madrugada. Pero lo peor ocurrió hace unos meses. Había salido de casa por unas horas y al regresar encontré a mi hija en el suelo de la sala, temblando, con los ojos desorbitados. Su rostro estaba pálido y tenía las manos aferradas a su pecho. Corrí hacia ella, desesperada. ¿Qué pasó?, le pregunté, sacudiéndola levemente para que reaccionara. Con la voz quebrada, me respondió: mamá, lo vi, estaba aquí. La abracé con todas mis fuerzas, tratando de darle seguridad, aunque yo misma estaba aterrada. No quise preguntarle más. No quería saber qué había visto exactamente. Pero desde ese día, todo ha empeorado. La sensación de que alguien más está con nosotras se ha vuelto insoportable. Hay noches en las que el aire se vuelve pesado, y en la oscuridad puedo escuchar pasos que se detienen justo fuera de mi habitación. A veces, siento un aliento frío en la nuca cuando estoy sola. No sé cuánto tiempo más podremos soportarlo. He pensado en mudarnos de nuevo, pero, ¿servirá de algo? ¿Realmente podremos escapar? Porque hay algo que no me atrevo a contarle a mi hija. Hace poco encontré un cuaderno en su habitación. Uno negro, similar al que alguna vez tuvo mi sobrino. Lo abrí con manos temblorosas y leí las primeras páginas. Eran frases escritas una y otra vez, con la misma caligrafía temblorosa. Él me observa. Él me guía. Él es mi Dios. Asterisco. El miedo me paralizó. Cerré el cuaderno de golpe y me llevé una mano a la boca para evitar gritar. Sentí un escalofrío recorriendo cada fibra de mi ser. Entonces, escuché un susurro a mi espalda. Te lo dije, tía. Él vendría por más. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Solo el vacío, y la certeza de que, sin importar lo que haga, esto nunca terminará. Porque ahora, él está con mi hija. Desde que encontré ese cuaderno en la habitación de mi hija, el miedo se ha convertido en mi única compañía. No sé cómo decirle lo que descubrí, no sé si debo hacerlo. ¿Y si lo sabe? ¿Y si ella también está consciente de lo que está ocurriendo, pero prefiere callarlo? Las noches se han vuelto insoportables. Cada vez es más difícil ignorar las sombras que se deslizan por los rincones, los murmullos que parecen brotar de las paredes, las pisadas que suenan justo cuando todo debería estar en completo silencio. No quiero demostrarle mi terror a mi hija, pero sé que ella también lo siente. Hace unos días, la encontré parada frente al espejo de su habitación en plena madrugada. Me asomé para ver qué hacía y me estremecí al notar que estaba completamente inmóvil, con la mirada fija en su reflejo. Hija, murmuré con cautela, intentando no asustarla. Ella no respondió. Su respiración era pausada, como si estuviera en trance. Me acerqué y le toqué el hombro, pero en cuanto lo hice, giró la cabeza hacia mí con un movimiento demasiado brusco. Sus ojos se veían oscuros, vacíos.
Mamá, susurró con una voz que no era la suya. Me quedé congelada. No era mi hija quien me estaba hablando. En un acto reflejo, la tomé por los brazos y la sacudí suavemente, llamándola por su nombre. De pronto, pestañeó varias veces y volvió en sí. Su expresión cambió y me miró confundida. ¿Qué pasa, mamá? Preguntó con su tono de voz habitual, como si no entendiera por qué estaba ahí. ¿Qué hacías frente al espejo? Intenté sonar calmada, aunque mi corazón latía con violencia. Su rostro se tornó pálido. Bajó la mirada y murmuró. No lo sé, pero creo que estaba hablando con alguien. El escalofrío que recorrió mi cuerpo fue insoportable. Me negué a seguir con la conversación y la llevé a la cama, tratando de tranquilizarla. Pero no pude dormir el resto de la noche. Esto está empeorando. Intenté deshacerme del cuaderno. Lo metí en una bolsa negra y lo tiré lejos de casa. Pensé que con eso acabaría con lo que fuera que nos estuviera acechando. Pero estaba equivocada. A la mañana siguiente, cuando desperté, el cuaderno estaba sobre mi mesa de noche. Sentí que el aire se me iba del pecho. Mi piel se erizó al ver las páginas abiertas en la última frase escrita. Aquí no termina, tía. Él vendrá por más. En especial por tu hija. Tomé el cuaderno con desesperación y lo arrojé contra la pared. No sé si grité o si el sonido quedó ahogado en mi garganta, pero algo dentro de mí se quebró en ese momento. Mi hija entró corriendo a la habitación y me vio temblando, con los ojos desorbitados. Mamá, ¿qué pasa? No sabía qué decirle. ¿Cómo explicarle lo que estaba ocurriendo sin hacerla entrar en pánico? Pero antes de que pudiera responder, su expresión cambió. Mamá, susurró con un tono de voz trémulo. Está detrás de ti. El terror se apoderó de mí. No me atreví a girarme. No podía moverme. El ambiente se volvió pesado, el aire gélido. Mi respiración se volvió errática. De repente, la luz parpadeó varias veces y la habitación se oscureció por completo. Sentí un susurro junto a mi oído. Una voz ronca, grave, como la de un hombre que jamás había estado en esta casa. Ya es su turno. Asterisco. La luz volvió de golpe y mi hija estaba en el suelo, llorando, con las manos en la cabeza. La abracé con fuerza, pero ya no sé qué hacer. No sé cómo protegerla. Solo sé que esto, apenas está comenzando. Los días siguientes fueron una espiral de paranoia y miedo. Cada rincón de la casa se sentía amenazante. Las sombras parecían moverse cuando no estaba mirando directamente. Mi hija ya no dormía sola, insistía en quedarse conmigo todas las noches, y aunque intentaba ser fuerte por ella, yo también necesitaba su presencia. Sabía que no podíamos seguir así. Algo estaba dentro de nuestra casa. Algo que se había arraigado a nuestras vidas desde hacía años y que, ahora, estaba reclamando a mi hija. Decidí buscar ayuda. Al principio, pensé en acudir a un psicólogo, alguien que pudiera ayudarnos a racionalizar todo lo que estaba ocurriendo. Pero sabía, en el fondo, que lo que nos estaba atormentando no podía explicarse con ciencia. Por eso, recurrí a algo que nunca creí necesario, un sacerdote. No fue fácil encontrar a alguien que me tomara en serio. La mayoría me miraba con escepticismo, como si estuviera exagerando o inventando todo. Pero al final, un párroco mayor, con una mirada seria y un aura pesada de conocimiento, aceptó escucharme. Lo que describes, dijo tras unos momentos de silencio, no es solo una presencia. Es una atadura. Algo que ha seguido a su familia desde hace mucho tiempo. ¿Puede ayudarme? Pregunté con desesperación. Él asintió lentamente. Voy a bendecir su casa. Pero le advierto, si esto ha estado con ustedes desde hace años, no se irá sin pelear. Volvimos juntas a la casa esa misma tarde. Cuando cruzamos la puerta, la temperatura pareció descender abruptamente. Mi hija, que estaba en la sala, nos miró con el rostro pálido. No le gusta que estés aquí, susurró mirando al sacerdote. Él no se inmutó. Comenzó a rociar agua bendita por cada esquina, murmurando oraciones en latín. Mi hija se abrazó a mí con fuerza.
Todo parecía ir normal hasta que entramos a su habitación. El ambiente ahí era completamente distinto. Más frío, más opresivo. En cuanto el sacerdote empezó a rezar, las luces comenzaron a parpadear. Mi hija se aferró a mi brazo con más fuerza. Y entonces lo escuchamos. Un golpe fuerte en la pared, como si algo del otro lado estuviera golpeando con violencia. El sacerdote no se detuvo, pero sus oraciones se hicieron más firmes. De pronto, la puerta del closet se abrió de golpe, como si alguien la hubiera empujado con furia. Mi hija gritó. Yo retrocedí con el corazón martillándome en el pecho. Pero lo peor vino después. Desde la oscuridad del closet, una voz gutural se arrastró hasta nuestros oídos. Ella ya es mía. El sacerdote se giró rápidamente y levantó el crucifijo. Su voz se elevó sobre la del ente que nos hablaba, exigiendo que abandonara nuestro hogar. Mi hija cayó de rodillas al suelo, sosteniéndose la cabeza con las manos. Gritaba. Mamá, me duele. Haz que se vaya. Yo me arrodillé a su lado, tomándola entre mis brazos. Déjala en paz. Grité con desesperación. El cuarto se llenó de un viento helado. Las cortinas se alzaron como si algo invisible estuviera recorriéndolas. Un crujido terrible se escuchó en la madera del piso, como si la casa misma estuviera protestando. Y entonces, el sacerdote gritó una última oración con toda su fuerza. El golpe fue tan fuerte que sentí que todo el aire se había succionado de la habitación. Las luces parpadearon una última vez, y de repente, todo quedó en silencio. Mi hija cayó desmayada en mis brazos. El sacerdote, con el rostro sudoroso y la voz entrecortada, me miró con gravedad. Esto no ha terminado, dijo con un susurro. Yo lo sabía. Lo sentía. Algo se había debilitado. Pero no se había ido. Y ahora, estaba esperando el momento para regresar. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Demasiado tranquilos. El sacerdote me aseguró que la bendición de la casa había debilitado a la entidad, pero no significaba que estuviera completamente fuera de nuestras vidas. Si sigue aquí, buscará otra forma de regresar, me advirtió antes de marcharse. Observé a mi hija con atención. Se veía agotada, pálida, pero ya no hablaba de sombras ni de voces en la noche. Se esforzaba por sonreír, por hacerme creer que todo estaba bien, pero yo sabía que algo seguía mal. Y entonces ocurrió. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, desperté sobresaltada sin motivo aparente. Todo estaba en silencio, pero sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me giré lentamente en la cama y, en la penumbra de la habitac,